Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Y como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en Viña del Mar, Chile. En esta ocasión traemos un mensaje titulado Cristo, la Iglesia y el cambio de alianzas. Ese es el título de este mensaje, así que rápidamente comenzaremos con los versículos. Si usted tiene allí su agenda y su lápiz, puede tomar notas, porque este mensaje lo hemos dividido en dos partes. Este es el primer mensaje de este título, Cristo, la Iglesia y el cambio de alianzas. Así que vamos a comenzar con 2 Corintios 11 y el versículo 2. Dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo escribe este libro entonces y a los hermanos del primer siglo. Preste atención, porque el apóstol Pablo estaba allí en el periodo del primer siglo, donde prontamente sería hecho entonces el cambio de alianzas. 2 Corintios 11, versículo 2. Y el apóstol Pablo pasa entonces una expectativa por la cual la iglesia sería presentada como una virgen pura para su marido, que es Cristo. Vea que esto que leímos es algo muy importante, por cuanto la iglesia sería presentada como una virgen pura, por no estar aún alianzada con el Señor. Recordemos que esta carta fue escrita en el año 56, antes del año 70. Por eso decimos que aún no estaba la iglesia alianzada como este casamiento con esta virgen pura, que es la iglesia. Todo lo que examinamos dentro de estos textos nos llevarán a un entendimiento que la escatología bíblica ya es realizada. Que el Señor nos dé sabiduría. Eso le pedimos siempre al Señor, que nos dé sabiduría y todo sea para la gloria de su nombre. Muy bien, mis hermanos queridos, aquí estamos presentando razones por las cuales vamos a comprobar que la iglesia de Cristo Jesús seguía como novia hasta la caída de Jerusalén, ocurrida en el año 70 del primer siglo. Históricamente documentado cómo esta verdad la iglesia seguía entonces la novia. La iglesia seguía como novia. Con esto usted entenderá que con esta verdad cambia toda la estructura de la escatología bíblica. Esto es de suma importancia. Cristo no estaba unido o alianzado con la iglesia. Aún en este tiempo, cuando Pablo escribe en el año 56 después de Cristo. Entonces, ¿por qué era necesario que Israel de las 12 tribus dejara de existir? La Israel de las 12 tribus era el pueblo de la nación cuyo Señor tenía una alianza. En cuanto estaban las 12 tribus de esa nación en pie, el Señor no podía formar una nueva alianza. Por eso que en aquel tiempo la iglesia aún era novia, era la prometida. Y mientras existiera la iglesia, de ninguna manera podía estar alianzada a nuestro Señor. Después de la extinción de la nación de las 12 tribus, la antigua alianza que el Dios tenía con ella cesaría. Y ahí sí la iglesia celebraría nuevas nupcias con el Señor. Se uniría en una alianza eterna, y esa alianza sería por los siglos de los siglos. Si el Señor se hubiera unido con la iglesia en cuanto estaban en pie las 12 tribus de aquella nación,
el Señor estaría en franco adulterio. Por eso era necesario que la Israel de las 12 tribus desapareciera y fuera destruida. Este entendimiento hará que usted comprenda la escatología bíblica de forma totalmente contraria de lo que la tradición enseña. Enseña a través de los púlpitos, a través de seminarios, a través de literaturas, a través de libros y etc. Pablo deja muy claro que la iglesia estaba siendo preparada para que su marido la tomara y dejara entonces la condición de novia, y él de novio pasaría a ser el esposo para tener esta alianza eterna. Y esto estaba en preparación durante el tiempo del cambio de alianzas, hasta que Cristo viniera por sobre las nubes del cielo. Hubo un momento del cambio de alianza que es importantísimo y muy significativo, que perduraría por los siglos de los siglos. Y veremos eso entonces en Efesios 5, en el libro a los Efesios, y en el capítulo 5, veremos aquí el capítulo 5 y el versículo 25 al 27. Capítulo 3 y 5. Versículo 25 y 27. Y dice así: cuando habla de la novia, el apóstol Pablo está hablando de que aún la novia estaba en preparación, como un casamiento, cuando la novia se prepara, ¿cierto? Hay un tiempo allí de preparación. Y dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero aquí cuando habla, el apóstol Pablo está también enseñando en relación a matrimonio. Pero lo que estamos tratando aquí es el cambio de alianza, y es cuando la iglesia aún era novia y cuando pasaría a ser la esposa. Y sería una alianza entonces eterna. De eso se trata este mensaje. Ahora, entendemos que esto fue bien antes del año 70. Fue en el año 58 que aún la iglesia estaba siendo preparada a través del evangelio, que estaba siendo predicado en todas las naciones, las circunferencias de aquel lugar. Entonces en Efesios 5, 25 a 27, vea mi hermano, mi hermana, que no estamos hablando invenciones de nuestra cabeza. No estamos mostrando, sino que nada más que la posición del preterismo. Y el preterismo completo o el preterismo pleno. De eso se trata este mensaje, que es lo más completo y expresivo. Me refiero al preterismo completo, que es lo más expresivo y lo más completo de la escatología bíblica consumada, colocando todo dentro de los acontecimientos del fin, como dice el versículo 27, para presentarla. Aún estaba siendo preparada para encontrarse con su novio, para ser su esposo en una alianza eterna. Más una vez el apóstol Pablo muestra que aún la iglesia no estaba en alianza eterna, aún no estaba alianzada. Lo que vino a acontecer cuando el Señor vino por sobre las nubes del cielo, y la nación de las 12 tribus fueron destruidas, siendo que este acontecimiento sucedió en el año 70 del primer siglo. Infelizmente, muchos que estudian los asuntos escatológicos del sermón profético de Mateo 24, la caída del templo, todo lo que está allí en Mateo 24, y no observan que hay un casamiento que viene justamente en consecuencia de un juicio.
que viene entonces Roma destruyendo a Jerusalén. Y es bien visible al leer la parábola de las 10 vírgenes que viene justamente acrecentando lo narrado por el Señor en Mateo 24, donde no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Muchos se apegan a la invención romana y la caída de Jerusalén, pero no ven que allí hay un casamiento. En consecuencia de ese juicio, en el fin de Mateo 24:38, usted puede tomar nota en esto. En Mateo 24:38, Jesús acaba de predicar la destrucción del templo, su venida en juicio en su reino de gloria, que sería restaurado en el medio de ese juicio. Todo que sería cumplido es definido en Mateo 24:34, que nos habla de aquella generación. Todo fue en esa generación donde el Señor habla, entonces en Mateo 24:34, que esa generación no pasaría, no podría pasar. Ahora considere lo que dice el Señor en el capítulo 25:1. Veamos el libro de Mateo, en Mateo 24, Mateo 25, en el Mateo 25, vamos a ver aquí, que es la continuación de Mateo 24, ¿verdad? El sermón profético que no termina en capítulo 24. El sermón profético continúa, ¿ve? Del capítulo 24, que dice la destrucción del templo, el juicio como sucedería, la destrucción de aquella generación, ¿ve? Y el versículo 1 de Mateo 25, el versículo 1 de Mateo 25, aquí, dice, entonces, esta es la parábola de las 10 vírgenes, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Eh? Y aquí vemos que siguiendo, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, que aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien vosotras, y comprad para vuestras lámparas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces aquí estamos viendo que la continuación del capítulo 24 habla justamente de la novia que se encontraría con el novio. Sería cuando Jerusalén estuviera destruida. Eso era el fin de Israel, de las 12 tribus. Entonces la novia entraría en nupcias con su novio en una alianza eterna. Eso acontece gloriosamente dentro del asunto del año 70. Vea que la iglesia seguía virgen. No estaba alianzada con Cristo todavía. Esto solo aconteció cuando en la caída de Jerusalén. Y esto solo se ve aquí en Mateo 25, siguiendo el orden del juicio de Mateo 24. Ahora, veamos en Mateo 22, aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 22, y el versículo del 1 al 8. 22 del 1 al 8 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí está ya la preparación también de la fiesta que vino a acontecer, un casamiento que aconteció en el año 70. El reino de los cielos semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios.
y otros tomaron a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos, ve aquí, hablamos del año 70, entonces cuando vienen los romanos y destruyen la ciudad, dice, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Es lo que aconteció entonces allí en el año 70. No eran dignos, dice. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Aquí el rey organiza una fiesta para su hijo y eso fue la preparación de la gran fiesta, un gran banquete. Eso representa a Dios preparando fiesta para su hijo, fiesta de casamiento. Y el evangelio ya siendo predicado, mas ellos lo rechazaron. Los judíos de las 12 tribus lo rechazaron. No aceptaron lo que el Señor les enviaba con los profetas. Y allí entonces hay una palabra que dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirlo como la gallina reúne a sus polluelos y no lo quisiste? Aquí ellos no aceptaron, Israel no aceptó. Entonces, eso, Jesús creían que era un impostor y mataban los profetas enviados, persiguieron a los discípulos. Por eso la Biblia dice que ellos fueron exterminados y ellos fueron juzgados y exterminados. Fue entonces cuando el evangelio fue autorizado a los gentiles y por la fe en Jesucristo vinieron a poseerlo, creyendo en el reino por la fe. Entonces allí estaba sucediendo el cruzamiento de los dos pactos. Allí viene entonces el tiempo del inicio de la gracia. La iglesia seguía esperando a Cristo en las nubes del cielo para el establecimiento del evangelio de Cristo y establecimiento a vivir en una nueva alianza y eterna. Esta alianza eterna vino solamente a vigorar cuando la Israel de las 12 tribus cayó y el Señor dejó caer el templo mediante su venida en las nubes del cielo. Usted lo puede ver eso en el Apocalipsis. Es repetido en el capítulo 16, en el capítulo 18, como la gran meretriz, Babilonia, la grande. Allí es esa ciudad de Jerusalén, en aquel tiempo, siglo I, que fue la responsable por el derramamiento de sangre de profetas, apóstoles, de santos. Ahora es absurdo que se crea que esta prostituta sería el Vaticano. Porque Jerusalén, que mataba a los profetas, puede verlo en Mateo 23, el Vaticano no existía en aquel primer siglo, hermanos. El Vaticano vino a existir mucho después. No existía en el primer siglo el Papa, ningún Papa. Era sobre Jerusalén que se hablaba en Mateo 24, Mateo 23, Mateo 25, todo el libro de Mateo. Era sobre Jerusalén y los judíos del primer siglo, que pasaría ese juicio y se conoce como el juicio final. Ese juicio final aconteció allí en el primer siglo, en el año 70. Y la iglesia contemporánea nuestra aún espera el juicio final. Ese juicio final vino sobre la ciudad de la nación de las 12 tribus, solamente con ellos. Y a consecuencia de su ruina, la iglesia estaría en nupcias con el Señor, en alianza eterna. En el capítulo 19 y el versículo 1 y 3 de Apocalipsis, ahí está la novia preparada, capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver aquí Apocalipsis 19 y el versículo 1 y 3. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Un día yo prediqué esto en una iglesia tradicional y dijeron: ¿cómo ella puede decir que Jerusalén era la gran prostituta, era la ramera? Está escrito en la Biblia, hermanos. Todo lo que se habla aquí está escrito en la Biblia.
Si usted aún no consigue entender este entendimiento, no alcanza a comprender esto, estudie un poco más hasta que consiga entender. Entonces, aquí vemos que estamos en Apocalipsis 1 al 3 y el versículo 6 también dice aquí algo. Apocalipsis 19, el versículo 6. Y dice, y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces, lo que es Mateo 24 y Mateo 25 es ajustado con esto que está aquí en Apocalipsis y no es de mi cabeza, ni tampoco es de mi profesor Heriberto Suárez, brasilero. No. Es lo que realmente está escrito en la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, para que el Señor retornara sobre las nubes. No tenemos que orar más. Él ya retornó y ya hizo todo esto. Sobre las nubes del cielo. Porque Él vino para aplicar un juicio. Y los desobedientes judíos de las 12 tribus. Y entonces allí se alianza con su novia, la iglesia. Siendo esto que aconteció todo esto en el año 70. Con el fin de la destrucción de Jerusalén. La gran meretriz. La gran Babilonia, como lo llama la Biblia en Apocalipsis, la gran Babilonia, la ramera. La tradición cree que esto tiene que ver con el Papa. Hermano, no tiene nada a ver aquí Roma papal con el Vaticano, y por eso especulan un fin que nunca acontecerá. ¿Por qué? Porque ya está en el pasado, mi hermano, mi hermana. Porque ya está en el pasado. La iglesia vino a estar en alianza después de la caída de Jerusalén en el año 70 del primer siglo. Es por eso la expectativa del aparecimiento del anticristo, la resurrección de los muertos. Todos esos ellos esperan, porque no conocen lo que aconteció en el siglo I, en el año 70. Les recomendamos que usted lea el libro. Usted ve aquí, yo tengo unos libros. El libro de Flavio Josefo o el libro de El Apocalipsis de los Judíos de el escritor Leopoldo Orellana. Y el libro de la Guerra de los Judíos de Flavio Josefo. Te va a encontrar mucho material allí para comprender todo esto. Por eso que la expectativa del aparecimiento del anticristo, la resurrección de los muertos, el juicio final, la venida del Señor, no hace ningún sentido para nosotros, porque todo esto estaba en la expectativa antes, y no después del año 70. Y vamos terminando con esto. Esa es la contradicción futurista. Si Cristo ya vino en juicio en el año 70 y entró en alianza con su novia, y está en alianza eterna, ¿por qué tendría que venir una tercera vez? Eso es inconcebible, incomprensible y absurdo. Con esto terminamos y los dejamos invitados para un nuevo mensaje. Gracia y paz. Yo sé que corría, pero salió bueno, ¿cierto?